es lo que se conoce como persecuciones, es decir, es cuando la iglesia es perseguida, con el fin de detenerla, con el fin de estorbarla, con el fin de distraerla incluso. Cuando los intentos de destruir a la iglesia de Cristo no cumplen su cometido, algunas ocasiones lo único que intentan es distraerla para que de este modo sea impedido el cumplimiento de su propósito. Y aunque ha habido, a través de las edades, ha habido pues persecuciones muy fuertes, donde incluso se ha llegado a dar muerte, asesinatos a personas simplemente por practicar la fe. Puse como ejemplo la semana pasada aquí en nuestra amada República Mexicana lo que sucede en San Juan Chamula, una región del estado de Chiapas, donde durante mucho tiempo se ha practicado persecución en contra de los creyentes y donde se ha dado muerte a varios de ellos de una forma muy, muy terrible, a machetazos literalmente. Han arrodillado a las personas amenazándolos con machetes en mano para obligarlos a que nieguen su fe en Cristo, y ante la negativa, ante la respuesta de decir no voy a negar a Cristo, han realizado asesinatos. Lamentablemente es una realidad que se vive todavía. Sin embargo, y gracias a Dios, la iglesia en esta época no está experimentando, aclaro, en términos generales. Sí hay regiones del planeta donde está habiendo persecución literal contra la iglesia, pero lo que yo observo, lo que yo veo que está sucediendo y que puedo decir, aunque ya sucedía antes, se ha multiplicado, se ha intensificado una especie de persecución de la pandemia para acá, porque la pandemia, que obligó a la mayoría de la gente a aislarse, a permanecer encerraditos en algunos lugares, provocó que las redes sociales se convirtieran en un medio para comunicar el mensaje de la iglesia. Gracias a Dios que hemos podido contar con ese medio. Y ya que lo mencioné, permítanme darle la bienvenida a la gente que se está conectando con nosotros a través de la plataforma de Facebook Live que estamos utilizando. Nos da un gusto enorme que nos hayan estado esperando para poder entrar a transmitir, y les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidas y bienvenidos. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende. Yo soy Ramiro Alvidres y estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde estas instalaciones, desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, hasta donde ustedes se encuentran. Es un honor que nos quieran acompañar, y reciban por favor el aplauso de bienvenida de la gente que está aquí reunida en estas instalaciones y que a través de esta manera les expresa gratitud. El encierro, el aislamiento provocó que hubiera un boom de la utilización de las redes sociales. Muchos ministerios, incluyendo el nuestro, que si bien sí transmitíamos, pero lo hacíamos de manera parca, de manera así muy, muy tenue, nos vimos en la necesidad de hacer este tipo de cosas, porque estuvimos 10 meses sin reunirnos formalmente como congregación. Esto provocó algo bueno, sí, porque hay un medio, hay un recurso que podemos utilizar desde luego para dar a conocer nuestro mensaje, nuestra asignación, pero a la vez provocó otra reacción. Muchísima gente que no tiene nada que ver realmente con la iglesia de Cristo, que no tiene realmente una intención de dar a conocer el evangelio, aprovechó ese mismo boom para hacer cosas y lamentablemente proyectarse como maestros, como gente que instruye a otros, pero que ha provocado lo que hoy yo llamo una persecución moderna. La persecución moderna, por lo menos en nuestro contexto, no es que nos estén persiguiendo con machetes, gracias a Dios. No es que nos estén amenazando con armas para que neguemos nuestra fe en Cristo, pero se está desarrollando una persecución mustia, disfrazada, que es el engaño. Con mucha anticipación, el Espíritu Santo le permitió al apóstol Pablo discernir las características del hombre moderno, y esa puede ser una gran ventaja para quienes queremos escapar del engaño.
Este es el resumen del mensaje que el día de hoy comparto con ustedes. Con mucha anticipación, el Espíritu Santo le permitió al apóstol Pablo discernir las características que tendría el hombre moderno, el hombre que está viviendo hoy, y esa puede ser una gran ventaja para quienes queremos escapar de cualquier tipo de engaño. Y voy a utilizar como fundamento la segunda carta que el apóstol Pablo escribiera a Timoteo, pero quiero comentarles algo. Los últimos 4 años de la vida del apóstol Pablo en esta tierra, él los vivió en un arresto en la ciudad de Roma. Un arresto un tanto cómodo, puede decirse, no dejaba de ser arresto, por supuesto, pero un tanto cómodo porque era una especie de arresto domiciliario. Se podía visitar al apóstol, se podía ir a platicar con él, se podía recibir las impresiones de él, y gracias a Dios ese arresto no le impidió que pudiera escribir. Gracias a que no le impidieron en su arresto a Pablo escribir, es que tenemos varias de las valiosas cartas que hoy integran el Nuevo Testamento y que nos instruyen mucho tocante a cómo conocer a Dios, cómo crecer en la fe y cómo cumplir nuestra asignación como iglesia en la tierra. Bien, síganme por favor. Los últimos 4 años de la vida del apóstol Pablo los pasó en un arresto domiciliario. La última carta, escúchenme por favor, la última carta que Pablo el apóstol en vida pudo escribir lleva por título Segunda de Timoteo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es la última carta que Pablo pudo escribir mientras vivía. Terminando de escribir esa carta y de enviarla, unos días después le dieron muerte y le quitaron la vida. Así que esta es una carta muy relevante, muy importante, la última que escribió el apóstol Pablo. Así que si quisiéramos saber lo que estaba pensando el apóstol Pablo antes de dejar esta tierra, antes de morir, lo puedes encontrar en la segunda carta a Timoteo. ¿Por qué se llama segunda? Porque antes escribió una primera. En la primera, el apóstol le comunicó muchos consejos pastorales al receptor original de la carta, a Timoteo. En esa primera carta lo llenó de consejos de cómo conducirse, de cómo hacer las cosas en la iglesia, de qué era la iglesia, cuál era la perspectiva que él tenía acerca de la iglesia. Pero esta segunda carta, como ustedes lo van a corroborar enseguida, está llena de consejos y palabras de ánimo para el receptor original, pero también está llena de advertencias que le hacía el apóstol al pastor Timoteo, receptor original de la carta, y en consecuencia, ya que la carta fue preservada para nuestro provecho, también está llena de advertencias para quienes vivimos en la actualidad. Les voy a pedir un favor, que me acompañen a leer el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Digo que es un favor porque generalmente usamos un versículo o 2, pero en esta ocasión quiero utilizar todo el capítulo y leerlo para que más o menos tomemos una perspectiva. Si tienen la Biblia al alcance de la mano, valdría la pena que lo ubicáramos para que así vayan corroborando lo que estamos leyendo. Así comienza segunda de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto. Atención, fíjense la manera en la que inicia el capítulo. Debes saber esto. O sea, el apóstol le dice al pastor: esto no es si quieres, esto debes saberlo. Esto va a ser una obligación tuya, Timoteo. Debes saber esto. ¿Qué? 2 puntos. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Puede decir conmigo tiempos peligrosos? ¿A qué se refiere Pablo? Porque, atención, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Atención, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Pablo le está diciendo al pastor Timoteo: si de este tipo de personas comienzas a rodearte, necesitas evitarlos. Ahora sí que no tengas nada que ver con ellos. Continúo la lectura. ¿Por qué? ¿Por qué le preocupaba esto a Pablo? Escuchen con atención. Dice: porque de estos, esos que acaba de describir con todas esas características denigrantes, dice: de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y luego las describe a esas mujercillas. Dice: estas están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y luego va a usar una comparativa. Esas mujercillas que está mencionando, dice que de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, dice, así también esos que ha descrito, resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, refiriéndose a Janes y a Jambres. Dice Pablo: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Noten por favor que a esta circunstancia que viene describiendo el apóstol la está considerando una persecución. Padecerán persecución, mas los malos hombres, atención, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido o has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Interesante, importante, necesario tomarlo en cuenta, porque esa es la razón por la que les he explicado en qué circunstancia, en qué situación el apóstol Pablo escribió estas palabras. Está en la recta final de su vida en esta tierra, se encuentra preso a causa de su fidelidad a Dios. El Imperio Romano le quitaría la vida enseguida, unos días después de que terminara de leer esta carta. Así que estas son las últimas ideas, las últimas impresiones que el apóstol tuvo respecto a lo que él veía venir en el futuro. El futuro de Pablo es el presente de nosotros hoy. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pablo percibía, Pablo vislumbraba que hacia el futuro, lo que él llamó los últimos tiempos, vendría esta característica, y esta, familia, es una característica que ya está presente. Lamentablemente, entre todo este río revuelto que ha producido la situación de la pandemia, las redes sociales y todo ese tipo de cuestiones, lamentablemente se ha levantado muchísimas cosas que hoy en día, más que aclarar situaciones, parece que nos crean más confusión. Hay una cantidad impresionante de gente que usa textos bíblicos, pero que no tiene realmente una intención de llevar a la gente al conocimiento de Dios.
Hay gente que incluso está utilizando frases, palabras, conceptos que se utilizan cotidianamente en el ámbito de las congregaciones, pero cuya meta es engañar precisamente a la gente para ellos obtener algún tipo de ganancia. Si quieren ver este detalle un poquito más aclarado, el domingo pasado enseñé sobre eso y en el canal de YouTube de Ramiro Elvidres está grabado ese mensaje para que se den cuenta los tipos de engaño que existen y cuál es el propósito detrás del engaño. Bueno, la percepción del apóstol era que vendrían tiempos peligrosos. ¿Puede decir conmigo tiempos peligrosos? ¿Cuántos están conscientes de que vivimos tiempos difíciles? ¿Son estos tiempos difíciles? Bueno, Pablo no veía solo que habría tiempos difíciles. Son tiempos difíciles, por supuesto, pero Pablo va un poquito más allá y no está mencionando que vendrían tiempos difíciles, que sería difícil vivir la vida en Cristo. No, Pablo discernió que vendrían tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. La palabra peligrosos ahí, que se tomó del griego y se tradujo al español como peligrosos, es el término jalepos. Esta palabra es muy importante observarla y si me regalan su atención va a ser muy clave en el entendimiento del resto de lo que hoy les comparto, porque la palabra jalepos describe un peligro, atención, pero mediante la idea de reducir fuerza. Difícil de enfrentarse a algo o a causa de la debilidad no poder enfrentar un embate. A ver, en el ámbito de la medicina, doctora, en el ámbito de la medicina, cuando el cuerpo tiene suficiente, cuando el sistema inmunológico está fuerte, está entero, puede venir la peor de las enfermedades y la enfrentas, y aunque puede ser que por un par de días tengas algunos malestares, la vences. Pero qué distinto es cuando una enfermedad se aproxima, cuando un virus, un microbio, alguna bacteria se aproxima al cuerpo y encuentra nuestro sistema inmunológico débil. Eso es precisamente lo que describe. Un peligro que se enfrenta pero sin la fuerza adecuada para poderlo enfrentar. ¿Me hago entender? Cuando el apóstol dice que vendrían tiempos peligrosos, no se refiere únicamente a la maldad terrible que se cerniría sobre la tierra, sino a la condición en la que encontraría a algunos creyentes esa situación que se levante. O sea, hay una combinación de ideas. La combinación es: vienen tiempos peligrosos, pero a causa de lo débil que estará la fe de muchos creyentes en aquellos tiempos. O sea, la expresión comunica la idea de problemas, de dificultades, de situaciones estresantes, pero que tienen primero como fin debilitar la fuerza y el ánimo de las personas. Cuando estamos desanimados, cuando estamos desalentados ante tanta confusión, ante tantas cosas, ya me he referido, permítanme decirlo de una manera simple, estos son tiempos con una abundancia de información, ¿no es cierto? Pero con tanta confusión, porque muy poca información se reflexiona en realidad. Tú ves el TikTok que te dice el remedio para que te salga el pelo, y en el siguiente TikTok te dicen cuidado porque te puedes quedar peor todavía de pelón si usas esto y usas esto y usas aquello. Y llega un momento, seguramente ha sucedido con ustedes, que llega un momento en que dices, bueno, ¿a quién le hago caso? Esto es una locura, es una vorágine de información, es tanta información, es tanto lo que se está diciendo que llega un momento en que te duele la cabeza y dices, bueno, ¿a quién le creo? Eso es precisamente lo que está sucediendo. En mi opinión, es una especie de persecución moderna. ¿Qué está haciendo? Debilitando el criterio de las personas, debilitando la fe de las personas, encontrando a la gente en una condición que no tiene la fuerza necesaria para enfrentar el embate. Ante un embate que no tiene que ser tan feroz, tan terrible, si me encuentra débil, simple y sencillamente me puede destruir, me puede perjudicar, me puede causar un gran problema. Entonces resulta interesante analizar esto, familia, ya que la percepción
que el apóstol tuvo no era que vendrían tiempos de sufrimiento físico, obsérvenlo. No quiere decir que no lo haya y no quiere decir que no lo incluyera, pero lo que quiero señalar, lo que quiero hacerles ver, tal vez un poquito, justificando mi idea original de que el engaño es la persecución moderna. Quiero hacer énfasis en esto. Pablo no decía: vienen tiempos en que los atacarán, vienen tiempos en que los matarán, vienen tiempos en que atentarán contra la vida de ustedes. Pablo lo que discernió es: vienen tiempos peligrosos, embates psicológicos, razonamientos que si los encuentran débiles, simple y sencillamente van a hacer pedazos la fe de muchas personas. Esta es entonces una especie de persecución moderna. La percepción de Pablo no era que vendrían tiempos de sufrimiento físico, como lo han sido la mayoría de las persecuciones que ha enfrentado la iglesia, sino que el apóstol estaba discerniendo que vendría como una especie de estrategias que debilitarían la fe, la fuerza espiritual y el ánimo de los creyentes. Cada vez son más los creyentes que ante esta ola de información, de confusión, dicen: sabes que ya no sé qué creer. Y muchos se están decepcionando incluso de la fe en Cristo. Las personas a las que escuchaban con respeto, con admiración, voy a usar esto, ojalá que no lo confundan y no lo vayan a llevar por otro lado. Esos pastores, esos predicadores a los que les diste confianza, les otorgaste cierto crédito para enseñarte, hoy en día muchos de ellos están siendo puestos en tela de duda a causa del engaño. El engaño es tan sutil que no importa cuántos beneficios has recibido de una persona, la conversación de Eva con la serpiente, descrita en Génesis 3, es una clara evidencia. No importa cuántos beneficios recibieron Adán y Eva de parte de Dios, en una sola conversación la serpiente logró engañar el corazón de Eva. Así que Dios no les deja comer de los frutos que hay en los árboles del huerto. Eva clarificó y dijo: no, de todos los frutos podemos comer. Dijo Dios nada más que del fruto de tal árbol no, porque si comemos de ese fruto moriremos. ¿Y qué dijo la serpiente? No morirán. ¿Te das cuenta? Es asombroso, pero tú puedes aportarle muchos beneficios a la vida de una persona, pero con una sola conversación donde hablan mal de ti, la persona puede poner en tela de duda todos los beneficios que recibió. Es triste, es molesto, es desagradable, pero es una realidad. Lamentablemente he visto personas a quienes he podido ayudar, y ojalá que el ejemplo no lo sientan muy agresivo, pero he podido ayudar, he sacado de lo que le podía dar a mi familia para ayudar a una persona, y después de que esa persona tuvo una conversación con otra persona, me acusó de haber sacado fajos de dinero para ayudarle. ¿Cuánto dinero manejará el pastor que en un ratito me ayudó? En lugar de agradecer que se le tendió la mano y ayudó, muchas ocasiones las personas bajo el engaño, bajo la atmósfera del engaño, llegan a tomar decisiones muy drásticas. Bien, Pablo lo que veía era precisamente que vendrían esos tiempos en los que estaría tan revuelto todo, estaría tan raro todo, que se debilitaría la fe de muchos, se debilitaría la fuerza espiritual de muchos y sobre todo el ánimo de muchos creyentes. Ahora, en los tiempos finales, tiempos peligrosos. Pero hay una segunda expresión. ¿En qué consistiría ese peligro? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ok, Pablo, ¿qué estás discerniendo? ¿Qué estás viendo? ¿A qué te refieres con tiempos peligrosos? Y lo que procede a explicar es que se levantaría lo que voy a identificar, y ayúdenme a ver si lo pueden guardar en su memoria para lo que vamos a seguir hablando: el espíritu de los últimos tiempos. ¿Cuál es el espíritu de los últimos tiempos? Dijo Pablo: habrá hombres amadores de sí mismos. Atención. Hombres
amadores de sí mismos. Atención, una característica que debemos aprender a discernir es que todo lo que Pablo va a describir a continuación, todas esas características negativas que ya leí y que están incluidas en este pasaje bíblico, surgirían de una raíz: personas amadoras de sí mismas. Y esto es ciertamente característico de nuestra época presente, cuando los hombres y las mujeres son cada día más inspirados a amarse a sí mismos. ¿Lo han oído? ¿Quieres una vida sana? Ámate a ti misma, respétate a ti mismo. Ahora, quiero ser cuidadoso con esto. Aunque la idea de amarse a sí mismo nos parezca razonable hasta cierto punto, porque habla de una identidad sana, es importante que notemos que Pablo no está hablando de gente que se valora a sí misma, sino de gente que ya dio un paso más allá, llega a enamorarse de sí misma, que está más preocupada, como ya lo describimos cuando analizamos las características del pecado de Sodoma, que está caracterizada más por su propia opinión, por su propia idea, que por lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Hoy se le dice a la gente que se ame a sí misma incondicionalmente, y que ese tipo de amor es fundamento para una personalidad humana sana, saludable. Ahora, entiendo, y ojalá me haga entender, que proporcionalmente hablando es bueno que el hombre tenga amor por sí mismo. Sí, cuando es proporcional, porque incluso el Señor Jesucristo lo enseñó diciendo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, ¿cómo qué? Observemos que dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, entonces estoy entrando en una contradicción. ¿Será que Pablo está malinterpretando las cosas? No, por supuesto. Hay un nivel sano de amor propio, de dignidad propia. Es lo que nos saca adelante. Cuando el individuo tiene un amor propio sano, es lo que lo inspira a salir adelante, es lo que lo inspira a trabajar cada día, es lo que lo inspira a superarse. Entonces no estamos hablando de una valorización personal, sino que Pablo está utilizando una expresión de amadores de sí mismos, es decir, que ya pasaron del límite de una identidad sana y correcta para ahora proyectarse como unas personas egoístas, vanidosas, que lo único que les interesa es cuidarse a sí mismas, y no importa si los demás comen o no comen, incluso si son sus propios hijos o su esposa o su esposo. ¿Estamos de acuerdo? Espero que lo estemos, que hay un nivel de amor propio que es sano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por supuesto, hay un nivel de amor propio que es sano, pero están de acuerdo también conmigo en que cuando eso es desmedido, cuando eso se sobrepasa lo que es razonable y correcto, se puede llegar a convertir eso en un pretexto para que una persona se olvide de todo lo demás, incluyendo su vida espiritual, incluyendo su responsabilidad delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aunque la idea de amarse a uno mismo nos parezca razonable hasta cierto punto, eso es importante observar varias cosas. Número uno, que no necesitamos realmente, ser motivados a amarnos a nosotros mismos, ya que ese amor está en nosotros por naturaleza. ¿Quieres que te lo demuestre de una forma radical? Pícate un ojo. Vamos, inténtalo, pícate un ojo, pero hazlo con agresividad, hazlo, no le hagas así, no. A ver, intenta picarte un ojo, ¿qué vas a hacer? Obvio, ¿verdad? Recuerdo las discusiones de mi padre con mi madre, porque mi padre estuvo lamentablemente cautivo por el alcoholismo varios años de su vida, y cuando él se embriagaba, él discutía que no sabía lo que había hecho mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Mi mamá siempre usaba la misma frase: ¿y cómo no te tiraste de un puente? ¿Oyeron esa frase alguna vez? Es que no sé lo que hacía, no sé. A ver, tírate de un puente, a ver si es cierto que no sabes lo que haces. ¿Verdad que sí sabes? Lo cierto, familia, es que no es tan necesario
que nos estén empujando para amarnos a nosotros mismos. Es más, la mayoría de las veces tenemos que animar a la gente a que no se ame tanto a sí misma, porque es una de las características del hombre moderno, ¿no es cierto? Ese amor está en nosotros por naturaleza. Dios en su sabiduría lo ha depositado. Nos cuidamos, nos atendemos, nos llevamos con el médico, nos apapachamos, nos compramos el carro que queremos. Ese amor está en nosotros. No hay necesidad de estarlo alentando desmedidamente. Y tampoco, por supuesto, tampoco debemos ser enseñados a odiarnos. Ódiate, golpéate. No, por supuesto que no. Pero el punto de equilibrio en las Escrituras es precisamente mencionado por el apóstol Pablo en Romanos 12:3. En Romanos 12:3 el apóstol Pablo escribió esta frase: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, atención, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí está el versículo. Déjamelo un momentito, por favor, Beverly. Observen el versículo. ¿Qué nos está enseñando en realidad el versículo? El versículo nos está enseñando, nos está mostrando un equilibrio. Diga conmigo: equilibrio. Ni más alto ni más bajo, ni ser el gusano que se arrastra por la tierra, ni ser la última Coca-Cola en el desierto. Ninguno de los extremos, sino vean lo maravilloso como el apóstol lo expresa: sino que piense de sí con cordura, de una manera cuerda. No te ames tanto para que estés cumpliendo todos tus caprichos, y no te odies tanto para que llegues a castigarte, sino piensa de ti, ¿cómo? Con cordura, con equilibrio. ¿Me ayudan? Pueden voltear con alguien y decirle: piensa de ti con cordura. Y si te pregunta ¿qué es cordura?, explícale, por favor. Dile: ahí te va, bien sencillo y bien coloquial. Dile: ni tan ni muy. Sabemos, usamos esa expresión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere enseñarnos la Escritura? Que aprendamos a vernos como lo que realmente somos. ¿Qué somos? Que veamos tanto lo malo que somos cuando nos abandonamos a la carne, como la gloria que somos ahora que estamos en Cristo. ¿Me hago entender? Soy lo que soy por la obra de Cristo en mí. Tengo una posición privilegiada porque soy hijo de Dios. No es mi propio mérito, no es mi humanidad, no son mis virtudes propias las que me confieren esa gloria. Es algo que me ha sido dado. Alabado sea el nombre del Señor. Debo aprender a verme como realmente soy. Pensar de mí con cordura. Lo puede decir de nuevo. Diga: debo pensar de mí con cordura. Sí, ahora, este amor propio del que estoy hablando, cuando se profesa de manera desmedida, mucha atención, es el fundamento para toda la depravación que sigue en la descripción que hace el apóstol Pablo. Escuchen este comentario de un teólogo de apellido Calvin. Dice: los lectores deben notar que los amadores de sí mismos, los cuales vienen primero, pueden ser considerados como la fuente de donde brotan todos los que siguen. A ver, vamos al texto bíblico. ¿Me acompaña nuevamente? En el versículo 1 dice: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, coma. Y luego los comienza a describir. ¿Cuál es entonces la raíz de todas las demás cosas que Pablo va a mencionar? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la raíz? Atención, la raíz de ese problema es precisamente el desmedido amor por uno mismo. Cuando uno se ama demasiado y pierde los estribos, pierde la cordura para pensar de manera correcta, lo que comienza a hacer es que su comportamiento se ve alterado, porque se ha convertido en el centro de su afecto y ya no es Dios,
y ya no es la vida y ya no son sus seres queridos, sino es ella o él mismo. Ahora, no es ningún accidente, atención, esto lo dice un teólogo de apellido Barclay. Dice: no es ningún accidente que la primera de todas estas cualidades sea una vida centrada en el yo. El adjetivo utilizado es philautos. Atención, philautos, que significa amor propio, pero es el amor al yo, lo que ha sido siempre el pecado más básico, dice este teólogo, de donde fluyen todos los demás. En el momento que un hombre hace de su voluntad el centro de su vida, relaciones divinas y humanas son destruidas. Tanto la obediencia a Dios como la caridad para con los hombres se vuelve imposible. La esencia del cristianismo, atención, la esencia del cristianismo no es la coronación del yo, sino la negación del yo. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Entonces, ¿cómo le hacemos, familia? Si por una parte se nos anima a tener un concepto correcto de nosotros mismos y por otra parte se nos dice: niégate a ti mismo, ¿qué debo hacer? La respuesta nuevamente es pensar de mí con cordura, pensar de mí con equilibrio, ni tan ni muy. No soy el gusano que se arrastra por la tierra, ni soy la última Coca-Cola en el desierto. Soy la obra de Dios en esta tierra y a Él es toda la gloria, el honor y la alabanza. Observen, dice Pablo, amadores de sí mismos, y luego procede a hacer la lista que es la esencia de todos los pecados. La raíz de donde brotan todas las demás características es el excesivo amor hacia uno mismo. La palabra literalmente es amantes o amadores de sí mismos, y apunta, familia, al hecho de que el centro de gravedad es el hombre natural en lugar de Dios. Cuando Dios está ocupando el trono de nuestro corazón, nuestra vida camina en una línea de obediencia, de sujeción, de humildad, de sencillez de corazón. ¿Decimos amén? Pero les ha tocado conocer personas que es evidente que el que está sentado en el trono del corazón es ella misma o él mismo, y que se está gobernando por su propio criterio y no por lo que Dios dice, y lamentablemente ha caído víctima de engaño. Ahora, la lista de las características de los hombres amadores de sí mismos es muy amplia. Obviamente no voy a comentar y a parafrasear cada una de ellas, relájense por favor. Pero el apóstol menciona un peligro muy específico del que quiero hablarles antes de terminar el mensaje. Pablo sabía que uno de los peligros mayores, atención, necesito que me regalen su atención porque esto que voy a decir lo considero el meollo del mensaje y la clave para entender lo que estoy tratando de comunicarles. Dice Pablo: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Atención, el apóstol Pablo estaba anunciando que uno de los peligros que veía venir en el futuro, uno es que habría hombres amadores de sí mismos que practicarían todo este tipo de cosas que aparecen en la lista, pero que tendrían una característica, y esto es lo que quiero señalar, una característica que se incrementaría sin duda al final de los tiempos, y que era algo que preocupaba el corazón del apóstol. Una cosa es tener presente la maldad en el mundo y otra cosa es que entre a nuestra casa. ¿Lo captan? Pablo comienza diciendo: vienen tiempos peligrosos. ¿En qué consiste el peligro, apóstol? En que habrá hombres amadores de sí mismos. La raíz de todas las prácticas pecaminosas que él menciona tienen su origen en el excesivo amor por uno mismo. ¿Y cuál es el peligro, apóstol? Siempre ha habido gente así, sí, pero atención, lo que yo percibo en el futuro es que estos son los que se meten a las casas y toman a la gente más débil para arrastrarla como víctimas de sus propias concupiscencias. Traten de aguantarme un poquito.
Lo que parecía preocupar en realidad al apóstol era que ese tipo de pensamiento, ese tipo de actitud, ese espíritu de los últimos tiempos se metiera al interior de las casas. Insisto, una cosa es que haya maldad en el mundo y otra es que esa maldad se meta a nuestra casa. ¿Alguien de los presentes está de acuerdo conmigo en que mientras haya maldad en el mundo, pero nuestra casa esté siendo resguardada, podemos seguir sirviendo al Señor y amándole y serle fieles a Él? Y estamos de acuerdo en que lo malo es que de una manera mustia hoy en día toda esa maldad está entrando a nuestra casa y con nuestro permiso. ¿Por qué levanté este aparatito? Ayer estábamos de visita con un primo y una familiar de él usó una expresión, ¿verdad? Y dijo: me pasas mi vida. Nos quedamos así, se refería: me alcanzas mi teléfono. Lo dijo en son de broma, pero qué interesante. Alguien dijo que un preinfarto es cuando te tocas la bolsa y no sientes el teléfono. ¿Alguien ha sufrido un preinfarto? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Esta modernidad, y no me malinterpreten, ¿estoy acaso diciendo que no hay que traer un teléfono celular? No. Lo que estoy diciendo es que lamentablemente, así como entran cosas que nos ayudan y que nos benefician y que acortan distancias y cuánta cosa, lamentablemente en esta vorágine de información y de confusión y de engaño, muchas veces ese tipo de cosas malas están entrando a nuestras casas. Miren lo que Pablo dice, y ayúdenme en este análisis que quiero hacer: y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Por qué está preocupado por las mujercillas? Porque es una forma coloquial en aquella época de hablar de la gente débil. No se está refiriendo específicamente a mujeres débiles, sino a actitudes, corazones o fe débiles, que cuando entran este tipo de cosas a la casa, fácilmente nos pueden arrastrar con su engaño. Las mujercillas que Pablo menciona en este relato hace referencia a las personas débiles que pueden ser convencidos fácilmente e incluso arrastrados a lo malo. ¿Debido a qué? Fíjense cómo las describe a esas mujercillas. Permítame regresar al texto. Dice porque estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Número 1, cargadas de pecados. Número 2, arrastradas por diversas concupiscencias. Número 3, que están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿A quién está describiendo Pablo? ¿A las viejitas de aquella época? ¿O estará describiendo la debilidad de personas que, número 1, coquetean con el pecado? Número 1, que viven atrapados por sus concupiscencias. Ahorita les explico qué es esa palabra si es que no la saben. Y que están siempre aprendiendo, pero nunca maduran, nunca llegan a una madurez eficaz que les permita salir adelante en su vida. Cuando Pablo habla acerca de las mujercillas, en realidad está hablando de personas que tienen estas 3 características. Número 1, coquetean con el pecado. Me ayuda a predicar. Dígale a la persona que está a su lado: no le coquetees al pecado, te va a ir mal. ¿Han visto, les ha tocado alguna vez? Bueno, ya nos ha tocado más veces ahora con los apagones que hubo recientemente, que utilizabas una veladora, una vela para iluminar, y que luego empiezan las maripositas y los mosquitos a darle vueltas a eso. ¿Sí? Ahí están jugando, y de pronto ya no están. ¿Qué sucedió? Se acercaron tanto a la llama que se quemaron. Coquetearle al pecado, coquetearle a lo que sabemos que Dios rechaza, familia, tarde o temprano. De hecho, es una pregunta bíblica: ¿podrá alguno tomar fuego en el seno sin que se quemen sus vestidos? Pregunta el proverbista.
Importante. Número uno, coquetean con el pecado. Y segundo, son víctimas de su concupiscencia. Concupiscencia, les explico, la palabra concupiscencia significa literalmente deseo excesivo de bienes materiales o de cosas materiales. Cuando la persona, lo que la impulsa, lo que la mueve es dinero, es cosas, casas, quesos, etcétera. Cuando lo que está buscando es llenar su vida de cosas materiales, está siendo arrastrado por su concupiscencia. Diga conmigo, concupiscencia. Ok, es cuando la persona está muy encauzada a lo material, está tan encauzado a lo material que no tiene tiempo para las cosas espirituales. Amados, no me malinterpreten, por favor. Sé que es incómodo el comentario, pero debes cuidar tu vida en este tiempo. Que tu deseo por salir adelante, que tu deseo por progresar no te impida progresar espiritualmente hablando. Amados, deseo que se tarde mucho, pero cada vez se ve más cerca ese caminante donde todo lo material va a carecer de sentido y donde lo único que vamos a poder conservar es lo que espiritualmente hablando hayamos adquirido. Ya lo dijo el cantante norteño: lo único que te vas a llevar es un puño de tierra. Y le tengo nuevas al compositor: ni eso. Ya muerto, dice la canción, me voy a llevar nomás un puño de tierra. Ni puño de tierra te vas a llevar. Allá a donde vamos, a la dimensión en la que vamos, lo que va a pesar es lo espiritual, lo que hayamos adquirido, lo que hayamos conocido. Entonces, estas mujercillas débiles que sucumben ante el engaño, coquetean con el pecado, están encausadas hacia lo material y no tienen tiempo para su desarrollo espiritual. Y en consecuencia viene la tercera característica: están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Es decir, no maduran, siempre son infantiles en sus convicciones, nunca tienen esa firmeza, esa fuerza. Ahorita que presentábamos al bebé de Abby y Liz, hablaba de familias indestructibles. ¿Quién es responsable de construir una familia indestructible? Esa es una responsabilidad personal. Cada uno de nosotros lo debe hacer, pero Dios en su bondad nos entrega los materiales. Ya hemos platicado de esto anteriormente. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos qué está haciendo el apóstol, por qué le está diciendo a Timoteo, qué tienen que ver las mujercillas con este discurso de advertencia hacia los peligros futuros. Está hablándole de creyentes débiles, familia. Está hablando de creyentes débiles. Escuchen el cuadro, por favor, síganme. Habla de las mujercillas que coquetean con el pecado, que están enfocadas a lo material y que nunca alcanzan la madurez espiritual necesaria, que se enfrentan a hombres con las características de Janes y Jambres. Miren lo que hace Pablo: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, los que se meten a las casas y agarran a la gente débil, resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Aunque los nombres de estos dos personajes, miren qué interesante, porque van a encontrar en el libro de Éxodo este altercado, este reto, este concurso de magia que se hizo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios comisionó a Moisés y le dijo: vas ante Faraón y le dices que deje ir a mi pueblo a que celebre fiesta en el desierto? Moisés entendió inmediatamente las cosas y dijo: Señor, pero cuando yo le diga, dice Dios que dejes ir al pueblo, me va a preguntar de qué Dios me estás hablando. ¿Qué le digo? Dile que yo soy, te envío. Y Moisés sabía cómo se movían las cosas en la corte, en el palacio. Él salió de ahí. Entonces le dice al Señor: Señor, ¿y qué señales puedo dar de que tú me estás enviando? Y el Señor en su bondad le da dos señales. Primera señal: mete tu mano debajo en tu costado, y salió leprosa la mano, ¿sí? Y dijo: con esta señal los vas a convencer. Y Moisés sabía cómo eran las ondas en el palacio. Dijo: Señor, y si no me creen con esta señal, ok, te voy a dar otra. La vara que tienes en la mano, déjala caer al piso. Y se convirtió en una serpiente. Y entonces, interesante, porque ¿para cuántos de ustedes esa plática ya habría terminado?
Si se convirtió en serpiente, desapareció el creyente, ya se fue. Moisés se tuvo que quedar ahí y Dios le dijo: tómala por la cola. ¿Cuántos harían eso? Por la cola. En cuanto Moisés tomó la vara, la serpiente por la cola, se volvió a convertir en una vara. Dijo el Señor: si no te creen a la primera, te creerán a la segunda. Pero ¿conocen el resto del relato? Fue Moisés ante Faraón y sucedió como Moisés lo había anticipado. ¿Quién te manda? Yo soy. Dijo que se llama Yo Soy. Ah, qué interesante. ¿Y qué señal nos das de que Él es el Dios y por qué lo hemos de obedecer? Y Moisés dijo: prepárense. ¡Charán! Salió la mano leprosa. Y Faraón se sorprendió y dijo: a ver, traigan a los magos de la corte. Esos dos que mandaron a traer, miren dónde vienen a aparecer sus nombres. No se dan en el relato, por lo menos en la Biblia que nosotros utilizamos, no se conoce el nombre de esos dos magos, de esos dos que hacían este tipo de cosas, que hasta se pueden considerar como tipo brujos. Sí, los mandaron a traer y Moisés estaba bien emocionado, así con la mano leprosa. Ándele, a ver qué tal, a ver si no me creen. Y llegan los otros, meten la mano y ¡charán! Lo mismo que hizo Moisés. Atención, lo están captando. ¿Por qué Moisés los está usando como un ejemplo? Porque estamos viviendo exactamente los tiempos en los que cualquier pelafustán dice: yo sirvo a Dios y este es, ¡charán!, la evidencia de que lo puedo hacer. ¿Y a quién van a convencer? A las mujercillas cargadas de pecado. Es decir, un embate tan terrible como el de estos magos pervertidos que están funcionando bajo el poder demoníaco ante un creyente débil, un creyente que coquetea con el pecado, que está dominado por cuestiones materiales y que no acaba de madurar. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cuántos ya estarían haciendo apuestas a favor de Janes y Jambres? 7-1 fácilmente, ¿verdad? Qué interesante, porque los nombres de estos personajes no aparecen allá, pero vienen a aparecer acá. Resulta que Pablo de algún modo sabía que aquellos magos que resistieron, si se quedan con la duda, ¿y qué pasó con la vara? Bueno, Moisés dijo: con que no me creen, metió la mano y ya salió sana. Y luego dijo: ahí les va la otra, y aventó la vara y se convirtió en una serpiente. Y los magos se sorprendieron y dijeron: no, eso también lo hacemos nosotros. Y cayó y se convirtió en serpiente también. O sea, imagínate a alguien que te diga: Jesucristo no es el Señor, y te lo voy a demostrar. ¡Charán! O te lo voy a demostrar. Hoy en día el poder del engaño es tal que resulta que nos pueden hacer este tipo de señales y nosotros quedar así sin. ¿Qué hago? Hace poco me referí a lo que se ve venir con respecto a los ovnis. ¿Qué va a pasar si un ovni se para sobre Nuevo León y baja un personaje y dice: yo soy el que sembré la vida en el planeta? ¿Cuántos de ustedes dirían: te ato, te reprendo, miserable demonio, engañoso y mentiroso, te vas? ¿O cuántos de ustedes dirían: no, bueno, este es el gran poder de Dios? Aquí sí hay evidencia de poder, aquí sí hay resultados. Atención, porque esta es la persecución moderna. La persecución moderna es precisamente que el débil sea engañado con cosas que le parezcan atractivas o imposibles de decir. Sin embargo, hay algo, y con esto quiero terminar el mensaje. Aunque los magos hicieron lo mismo, la mano leprosa y luego sana, y aunque también convirtieron una vara en serpiente, sucedió algo muy interesante en ese relato. ¿Cuántos ya lo recordaron? Que aunque los magos convirtieron la vara en serpiente, la serpiente que Moisés había convertido se dio la vuelta y literalmente se comió a la serpiente que habían aparecido los magos. ¿Qué te dice esto? Aquí hay una buena noticia. Este es un mensaje de esperanza para todos nosotros en medio de toda la oscuridad que está cubriendo la tierra.
¿sí? Aunque esté presente el espíritu de estos días, la verdad de las cosas es que aunque haya gente que parece que tiene el poder de Dios y aunque tiene ese poder para engañar, lo cierto es que tendrán que rendirle cuentas a nuestro glorioso Padre Celestial, porque no importa lo que ellos hagan, al final el poder de Dios siempre será superior a todo lo que ellos nos puedan mostrar, porque lo que Dios hace se va a comer a todo lo que el engaño pueda estar intentando hacer. Cuando nosotros permanecemos en esa línea firme de confiar en lo que hemos creído, de abrazar la fe que hemos abrazado durante tanto tiempo, permanecer firmes en la fe, firmes y sin fluctuar en lo que hemos creído, hemos de ver el poder de Dios levantarse muy por encima de todo el poder del engaño, y veremos, ojalá que me explique y que no me vayan a confundir, veremos a la serpiente de Dios comerse a la serpiente de los brujos, porque el poder de Dios no puede ser imitado, pero jamás va a ser igualado. Tenemos esperanza, tenemos toda la expectativa puesta en nuestro Dios de que al final de cuentas la gloriosa verdad es que no tenemos por qué estar atados a los espíritus al espíritu, a los espíritus de nuestros tiempos. No tenemos por qué ser esclavos del ego y dejar que nuestro universo gire en torno a algo tan débil como somos nosotros mismos. Familia, hay esperanza en Cristo, y aunque haya mucho engaño, los que podemos discernir donde se mueve el Señor, vamos a permanecer firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. La persecución moderna es el engaño. Disciérnelo, detéctalo. No seas como esas mujercillas que son arrastradas por sus propias concupiscencias a hacer lo malo, sino sé como un Moisés firme que cree a lo que Dios ha dicho que haría. Cuidado, no permitamos que la maldad entre a nuestro ámbito, que no se meta. Vamos a mantenernos firmes, confiando y creyendo en el Señor. Así que aquí está el resumen. Con mucha anticipación, el Espíritu Santo le permitió a Pablo discernir las características del hombre moderno. Esa puede ser una ventaja para quienes queremos escapar del engaño. Discierne. Ya lo he dicho, permítame terminar con esto. Tóquese su nariz, por favor, así con un dedito, y diga: el discernimiento equivale al olfato en el mundo material. Huela. Aquí algo anda mal. Aquí algo, esto no es correcto. A ver. Sí, suena muy bonito, habla muy bonito, dice textos bíblicos, pero no huele al Señor Jesucristo. Esto no huele a la verdad. Esto huele a que hay engaño. Por eso hay que discernir los tiempos que estamos viviendo. Quiera Dios que ante esta ola de engaño que se ha levantado, nosotros permanezcamos firmes, y no como creyentes débiles, sino como gente que confía en el gran poder de Dios. ¿Alguien puede decir amén? ¿Qué le parece si terminamos esto pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento, que nos ayude a desarrollar discernimiento, que nos ayude a oler lo que se mueve en los ambientes y a ser sensibles para detectar cuando algo, esto no es por ahí? Yo prefiero seguir la línea que Dios me ha marcado a través de los años. ¿Me acompaña a orar? ¿Sí? ¿Nos unimos? Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tomamos hoy las reflexiones de tu siervo Pablo. Gracias, Espíritu Santo, porque le hablaste, le mostraste con muchísima anticipación a ese hombre lo que vendría en los tiempos modernos y lo que estamos viviendo en nuestra época. Señor, hoy vivimos con un espíritu de amor hacia uno mismo,
que está rayando en cosas que ya no son correctas. Señor, gracias por estas advertencias, gracias por poder encontrar esto en tu preciosa palabra. Después que yo he compartido esto y mis hermanas preciosas y mis hermanos preciosos se han expuesto a lo que he hablado, oramos pidiéndote que nos sea concedido mayor discernimiento. Oramos, Señor, pidiéndote que nos ayudes a no tener las características de esas mujercillas que menciona Pablo en su relato. Ayúdanos, Señor, a determinarnos a no coquetear con el pecado. Y aunque es cierto, tenemos que trabajar y tenemos que procurar nuestro progreso y podemos prosperar en lo que hacemos, ayúdanos a no ser esclavos de lo material. Y Señor, ayúdanos que esa característica que Pablo describió de aquellas mujercillas, están siempre aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, no sea, Señor precioso, una característica en nosotros. Padre, pedimos tu ayuda. Padre, tú has prometido responder cuando te buscamos, cuando te invocamos. Séanos concedido discernimiento, Señor. Séanos concedida la gracia de discernir lo que se está moviendo alrededor. Ayúdanos a mantenernos firmes y constantes, creciendo para gloria tuya en medio de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo el Señor. ¿Me ayudas? Puedes ahora extender tu mano y orar por la persona que tienes a tu lado. Vamos a orar unos por otros en este sentido. Vamos a orar unos por otros. Vamos, bendice a la persona que está ahí a tu lado. Pídele al Señor que le ayude a tu hermana, a tu hermano a desarrollar discernimiento. Mientras ustedes hacen eso, yo aprovecho para despedir la transmisión y agradecerles a todas amigas y amigos que nos han acompañado el día de hoy. Gracias, con el deseo de que algo de lo dicho les edifique, les instruya y les anime a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Me despido de ustedes por hoy. Gracias, hasta la próxima. Son bendecidas y bendecidos.